Dios los bendiga. ¿Cómo están? Me alegro mucho. No tengo mucho tiempo para predicar, pero sé que Dios va a hablar a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hace tiempo que Dios me viene inquietando con esta palabra y viene predicando el pastor. Y hoy ya Dios me decía, tenés que predicarla, así que le mandé un mensaje al pastor y le dije, en la primera reunión predico yo. Así, con autoridad. Igual me dijo, ¿en serio? Estaba con mucho trabajo también, así que lo colaboré. No sé si fue Dios para que colabore con él o porque Dios que está inquietando. No, y esta palabra Dios yo vengo orando mucho acerca de esta prédica porque es una inquietud constante que venía teniendo y sé que va a ser de bendición porque Dios quiere romper las cadenas, romper las ataduras y todos los límites que estamos teniendo en este tiempo, en todas las áreas de nuestra vida. Y sé que a través de esta palabra Dios lo hizo conmigo y también lo va a hacer con ustedes. Yo le puse rompiendo cadenas. Los primeros versículos están en Hechos 16, 23 al 26. Y dice, después de esto, después de darle muchos golpes, acá estaban predicando la palabra de Dios, Pablo y Sila, y venía una mujer que era una vidente, y le venía diciendo a ellos venían haciendo milagros y muchas cosas, pero le venían repitiendo a ellos, esta vidente hacía mucha plata y trabajaba para algunos ahí, haciendo este tipo de trabajos. Y ellos lo venían siguiendo y le dicen, no, porque estos son nombres de Dios, estos hacen esto de parte de Dios, lo otro de parte de Dios. Y Pablo se cansó y se dio vuelta y le dijo al demonio que la suelte. Así que cuando le dijo al demonio que la suelte, el demonio se fue. Y Pablo, y cuando vieron que el demonio se fue y ya no podía hacer más evidencias, se enojó aquellos que la tenían ahí para agarrar la billulla y los metieron presos. Así que los metieron presos injustamente porque ellos no estaban haciendo nada. Simplemente Pablo se cansó y con la autoridad que Dios le había dado expulsó el demonio que la dominaba a esta mujer. Así que la Biblia sigue contando después de este suceso qué es lo que pasó con ellos. Así que después de darle muchos golpes, fueron golpeados por esta situación, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, metió al calabozo interior y le sujetó los pies con el cepo. Después, ahora sí, si me pueden poner la imagen esa que yo les había dicho. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Mientras estaba ahí sentada, empecé a sentir un dolor acá en la espalda. Me recordé de esta imagen y de esta forma los tenían a Pablo y a Sila. Yo sé que, no sé si alguno tenía dolor en esta parte de la espalda. ¿Hay alguien que tenga un dolor en esta parte de la espalda? Ahora Dios los hace libre en el nombre de Jesús
de todo dolor en la espalda, porque Él está rompiendo las cadenas y los cepos se están abriendo porque Él te está sacando de la cárcel en la que te encontrabas. Dice, pero mientras tenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con cadenas. También Pedro estaba sujeto con cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel y de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con una palmada en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras de él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel decía. Así que sigue diciendo que salen de la cárcel y caminaron unas cuadras y de repente este ángel lo dejó. Dios permite la cárcel para sacar los mejores adoradores y los mejores oradores. No solamente el que está en la cárcel, sino la iglesia se tiene que convertir en los mejores oradores, en los mejores adoradores, para sacar a aquellos que están en la cárcel y darle libertad a través de nuestra oración y nuestro clamor. Dice, ¿qué pasa con los que buscan a Dios? ¿Qué pasa con los que están en la cárcel y están buscando a Dios? Acá tenemos dos claros ejemplos y me encantó porque pude encontrar una dirección en la oración, en aquellas cosas que sentía que podría estar en una cárcel, que podría ser encarcelado. El primer punto es: Dios no rompe las cadenas fuera de la cárcel, Dios rompe las cadenas dentro de la cárcel. ¿Y por qué Dios no va a romper las cadenas fuera de la cárcel? Porque Él quiere sacarte de la cárcel libre de toda cadena. Él no te va a sacar de la cárcel con las cadenas puestas para que vos sigas atado y ligado a las situaciones que te tuvieron encarcelado. Dios te saca las cadenas fuera, dentro de la cárcel, para que fuera te encuentres totalmente libre. No esperes salir de tu condición para sentirte libre. Tenés que sentirte libre en la condición que estás ahora. A veces decimos, no, voy a buscar a Dios cuando me sienta libre de esta situación. Voy a buscar a Dios cuando me vaya mejor en la economía. Voy a buscar a Dios cuando encuentre un trabajo. Voy a buscar a Dios cuando vea que hay un resultado en mi familia. Cuando pueda arreglarme con mi esposo, cuando pueda tener una linda familia. Voy a buscar a Dios cuando mi hijo se convierta. Voy a buscar a Dios cuando haya una situación mejor. Y ellos no buscaron a Dios cuando la situación estaba mejor. Ellos buscaron a Dios en su peor situación, cuando habían sido golpeados, cuando estaban siendo prisioneros con las cadenas, con los cepos. Ellos estaban buscando a Dios dentro de la cárcel. Y mientras ellos buscaban a Dios dentro de la cárcel, Dios estaba haciendo la obra para traerle libertad. Mientras vos lo buscas a Dios dentro de tu cárcel, Él no se va a meter en tu cárcel, pero sí donde estás va a romper las cadenas para encontrarse con vos afuera de tu cárcel. Claro, porque cuando venía Dios me decía, yo no me voy a meter en la cárcel, yo no conozco la cárcel, yo conozco la libertad, no conozco las ataduras, yo conozco ser libre.
No me puedo asociar en tu cárcel, no me puedo meter dentro de tu cárcel, pero sí donde estás puedo llevarte libertad para que vos disfrutes de mi libertad fuera de la cárcel. Así que donde estás, vos le tenés que decir a Dios, porque Dios no se va a meter adentro de tu cárcel. Dios no te va a acompañar adentro de tu cárcel sobándote el lomo, ¿no? Diciéndote, ay, pobrecito, se metió en una cárcel, está en depresión, está en oscuridad. Dios no puede hacer eso. Pero sí lo que Dios puede hacer es decir, te doy la orden para que esas cadenas sean rotas, vos salgas de la cárcel y acá llenarte de mi presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El segundo punto, debemos ir a cada lugar donde se nos fueron puestas las cadenas. Y en este punto es porque a veces queremos caminar con las cadenas puestas. A veces queremos caminar con esa falta de perdón, queremos caminar con el abandono, queremos caminar con el rechazo, queremos caminar con la desvalorización, queremos caminar con la depresión, queremos seguir caminando con las cadenas puestas. Y cuando caminamos con las cadenas puestas, cuando caminamos con los cepos puestos, todo el cuerpo nos duele el interior, nos duele el poder salir adelante porque tenemos trabas constantemente, porque las cadenas nos tienen atados a una cárcel. Y cuando queremos vernos libres, nosotros nos vemos con las cadenas puestas. Cuando queremos ver que las puertas se están abriendo, no lo podemos ver porque las cadenas nos enceguecen. Aquel abandono que tuviste en la niñez no te permitió caminar nunca libre, porque sentiste el abandono y lo seguís sintiendo cada día. Cuando una situación te llevó a la depresión y no fuiste libre de esa cárcel y fuiste libre y te quedaste con las cadenas y seguís caminando con las cadenas, es como si estuvieras dentro de la cárcel constantemente. Entonces Dios me decía, anda a ese lugar donde se te pusieron las cadenas. Anda a ese lugar donde te rechazaron. Anda a ese lugar donde te abandonaron. Anda a ese lugar donde sentiste que tu corazón se quebró y ataduras vinieron. Anda a ese lugar donde hablaron mal de vos y vos te sentiste que te estaban rechazando. Te pusieron cadenas. Anda a ese lugar donde te maldijeron, te pusieron cadenas. Porque te quedaste encarcelado en esa situación. Porque te quedaste pensando en esa situación. No sé si te pasó. Pero si te pasó, si sentí que te pasaron situaciones en las cuales cadenas vinieron a tus muñecas y cepos a tus pies, que no te están permitiendo caminar, que ves que las cosas se te traban, que no puedes encontrar libertad, anda a ese lugar. Y sé que a veces ese lugar te va a dar dolor, te va a dar angustia, pero Dios me decía, anda a ese lugar. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? Porque en ese lugar yo te voy a dar libertad. Porque en ese lugar voy a abrirte las puertas de las cárceles. Porque si vos sos libre de la cárcel ahora, no vas a cometer los mismos errores con tus hijos. No vas a cometer los mismos errores con tus hijas. No vas a cometer los mismos errores con tu matrimonio. Y me pasó mucho tiempo de orar. Porque en mi situación familiar venían divorcios, ¿no? Mis papás divorciados, mis tíos divorciados, todos venían divorcios. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero tener una familia desunida, quiero tener una familia unida junto a mi esposo cuando nos convertimos, ¿no?
Dios me decía, anda a ese lugar. Anda a ese lugar donde se rompió la esperanza de tener un matrimonio, la esperanza de formar una familia, la esperanza de volver a empezar, la esperanza de poder ser feliz con tus hijos, ser feliz con tu esposo. Y en ese lugar sé libre, porque cuando yo te dé tu familia, no vas a estar con las cadenas puestas. Cuando yo te dé tu familia, vas a saber que yo soy el que la estoy construyendo. Y no va a ser con manos de hombre, sino va a ser con manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él construye una familia, nadie la rompe. Cuando Él te da un matrimonio, nadie lo rompe. Cuando Él te da tus hijos, nadie los corrompe. Cuando Él te da a tu familia y te da la esperanza de que Él hace algo por ellas, las cárceles comienzan a abrirse. No sé cuántos están pensando que sus cadenas tienen que romperse, pero yo sé que mientras oraba en casa, escuchaba los ruidos de las cadenas romperse, podía ver cómo las puertas comenzaban a abrirse, las cárceles eran abiertas por medio de ángeles que estaban entrando a las habitaciones de cada uno de los que estaban dispuestos a oír y decir, yo quiero salir de la cárcel, yo necesito salir de la cárcel. Pablo y Silas, en el punto número 3, dice, adoraron en la cárcel. Yo debo provocar un cambio en mi vida dentro de la cárcel. Yo no puedo provocar un cambio fuera de la cárcel si sigo con las cadenas puestas. Pero sí puedo hacer como Pablo y Silas y comenzar a orar y adorar al Señor en el lugar donde estoy. Ellos adoraron en ese lugar golpeados. Ellos adoraron en ese lugar en injusticia. Ellos adoraron en ese lugar quizás alguno dice, ¿vos por qué no sabés en la situación que yo me encuentro? ¿Vos por qué no sabés lo que yo estoy pasando? Quizás son pensamientos, ¿no? ¿Vos por qué no sabes en el lugar que yo estoy hoy? ¿Por qué no tuviste la vida que yo tuve? Puede ser que tengamos vidas diferentes. Pero la palabra me enseña que ahí en ese lugar es donde debo adorar. Ahí en ese lugar es donde debo exaltar. Ahí en ese lugar es donde debo buscar a Dios. Porque a medida que yo busque a mi Dios, a medida que yo me entregue a mi Dios, a medida que yo lo adore a mi Dios, las cadenas comienzan a romperse. Y la libertad comienza a venir. Dice que las cadenas comenzaron a romperse. Hubo un terremoto que todo se cayó y ni los carceleros podían creer que Pablo y Silas se habían quedado ahí, porque la idea no era salir en maldición, la idea era salir en bendición. Así que la cosa es que se están abriendo las puertas de las cárceles y se van a ver las bendiciones de Dios sobre tu vida, porque todas las maldiciones comienzan a desaparecer cuando la presencia de Dios comienza a irrumpir. Oh, comenzá a oír cómo los terremotos están moviendo los cimientos de tu tierra, cómo Dios está moviendo los cimientos donde están tus pies, porque Él te está diciendo, yo rompo los muros, rompo las ataduras, rompo las ligaduras. El terremoto comienza a romper las paredes que te tenían prisionero. No sé en dónde te encontrabas, pero Dios te dice, yo no voy a entrar a esa cárcel, pero sí voy a romper todas las paredes, sí voy a romper todos los límites para que puedas salir en libertad. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios todopoderoso. El cambio lo provocamos dentro de la cárcel, porque tiene que haber un cambio en nuestro interior, una transformación. Cuando tenés un cambio en el interior, cuando tenés una transformación, no volvés a ser igual que como eras antes.
No volvés al mismo estado que estabas antes. Cuando vos tenés un cambio y tu adoración y en el interior hay una comunión con el Señor, hay una transformación tan grande que nunca más vas a ser igual. Por eso Dios dice, bueno, yo voy a romper todos los muros, voy a romper las ataduras, voy a mover los cimientos para que todo lo que esté atando a mis hijos sea roto, sea liberado. Y cuando te dé esa libertad, nunca más vas a volver a la misma cárcel. Nunca más vas a volver a ser igual. Porque el encuentro que tengas con el Señor es el encuentro transformador. Cuando tuve el primer encuentro con el Señor, nunca más volví a ser igual. Cuando pude aprender a adorar a Dios en mi cárcel, en esa cárcel donde estaba en angustia, en esa cárcel donde estaba con pastillas, con alcohol, donde estaba con drogas, donde estaba completamente atada. Aprendí en ese encuentro a adorar a Dios en mi peor momento, pero cuando Dios me liberó, nunca más volví a ser igual. Nunca más volví a tomar, nunca más me volví a empastillar, nunca más me volví a drogar, nunca más. Porque Dios transformó mi vida y transformó mi corazón, y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Dios hoy está rompiendo ataduras. Todo lo que te estaba ligando a las drogas, todo lo que te estaba ligando al alcohol, todo lo que te estaba ligando a la violencia, todo lo que te estaba ligando a cualquier vicio, Dios ahora en el nombre de Jesús está abriendo las puertas de las cárceles para que no vuelvas nunca más a ese lugar. Porque el que te está dando la oportunidad de cambio, el que te está dando la oportunidad de transformación es nuestro Padre, aquel que nos puso nombre cuando nadie nos quería, cuando nadie nos amaba, cuando nadie nos daba una oportunidad. Gracias, Señor. ¿Cómo no hemos de adorar a Dios si Él nos miró cuando nadie nos miró? Si Él nos buscó cuando nadie nos buscó. ¿Cómo no hemos de adorar a Dios si Él nos dio la oportunidad cuando nadie nos daba oportunidad? Si Él abrió las puertas de las cárceles cuando otros preferían que nos quedemos adentro. Si Él nos buscó cuando otros nos rechazaron. Cuando otros nos daban la espalda, Él estaba ahí. Cuando otros nos cerraban la puerta, Él estaba ahí. Gloria a Dios. Busca a Dios, que sea el que te provea la libertad, el que te provea salir de ese lugar, y no a una persona. Yo sé que los que pasaron por alguna situación donde algún familiar o alguien pudo estar en una situación de privacidad y la libertad, tienen una comunicación con el que está adentro, necesitando una visita, necesitando que lo provean, necesitando que lo llamen, necesitando que le cuenten qué es lo que está sucediendo afuera de la cárcel, necesitando que le digan qué es lo que está pasando, necesitando que alguien le diga qué es lo que sucede cuando uno está libre. Quiere que le cuenten qué haces en tu libertad, qué estás haciendo con tu libertad. Quieren que le cuente. Y Dios me decía, yo no quiero que la iglesia piense que otros le tienen que contar cómo es la libertad. Yo quiero que la iglesia tenga la libertad. El prisionero busca sentir la libertad por medio de los que tienen libertad. El que está en prisión quiere sentir la libertad por medio de lo que puede oír. Y a medida que oye puede imaginarse, pasaron un día en familia, qué hermoso. El que está prisionero
está ansioso que lo vengan a visitar, porque necesita que alguien se acerque a ese lugar. Y Dios me decía, cuando un hijo de Dios siente que alguien lo tiene que venir a visitar, que alguien lo tiene que llamar, que alguien lo tiene que estar buscando, es porque está prisionero. Es porque está viviendo una situación de prisión. Si estás necesitando que alguien te vaya a buscar, si estás necesitando que todos los días te digan, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. No es vamos a la iglesia, vamos a tener un encuentro con nuestro Padre. No es solamente pasar por una silla, sentarnos y cantar una canción y escuchar una palabra. Es decir, yo voy a la iglesia porque estoy con mi libertador. Estoy adorando a aquel que rompió mis cadenas, aquel que rompió las ataduras, aquel que me dio la oportunidad. No es solamente vengo a la iglesia, no es solamente paso por este lugar, sino que Él te sacó de la mayor oscuridad. Así que si estás buscando que alguien te provea, o si estás buscando que alguien te cuente qué lindo se siente es estar libre en el Señor, Dios no quiere que nadie te cuente nada. Dios quiere que lo vivas. Dios no quiere que vivas la vida de otro, ni la libertad de otro, ni la condición del otro. Dios quiere que vivas una vida en libertad, constantemente tomado de su mano, y seas vos el que esté buscando a los que están presos, buscando a los que están encarcelados, buscando a los que están con cepos, buscando a los que estén con cadenas, para poder orar al Rey de Reyes y decirle que en el nombre de Jesús las cadenas se han roto como se han roto en tu vida también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien que conoce a Dios no espera ser impulsado por otros, es impulsado por su propia convicción. Cuando conoces a Dios, no esperás el tiempo de condena, no esperás que alguien dictamine el juicio, no esperás que alguien te diga cómo o cuándo tendrás la libertad. Buscas a tu abogado, que es Jesús. Y buscas a tu juez, que es el Señor. Y Jesús, que caminó como hombre, es el que va a interceder y le va a decir: Padre, estas cadenas son las que tienen tu hijo. ¿Sabes cómo se sienten estas cadenas? Oh, me mató cuando Dios me empezó a mostrar esto. Jesús como mi abogado, Dios como mi juez, el enemigo condenándome, el enemigo mostrándome todo el daño que hice, todo el mal que hice, mostrándome mi pecado, y yo queriéndome acercar al juez a pedirle mi libertad. Y el enemigo mostrándome los argumentos. Pero no sabía que tenía a mi mejor abogado, aquel que pagó el precio por toda mi condena, aquel que pagó el precio por todos mis pecados, aquel que pagó el precio para que yo tuviera libertad. Ahí comencé a decirle a Jesús que me perdone, y a medida que Él me iba perdonando, Satanás no tenía en su poder la condena. La condena comenzó a desaparecer, la condena se empezó a romper, y cada vez que me quería acusar el enemigo, Jesús decía: no, pero yo pagué el precio por eso que ella hizo. Mientras ella se arrepiente, yo comienzo a darle libertad, y cuando Él me daba libertad, el Señor levantaba el martillo y decía: es mi hija y es libre porque mi hijo le dio la libertad. Dios te está dando la libertad, no te podés quedar encarcelado. Levántate y adorá en el lugar que te encontrás. Levántate y adoralo al Señor en tu cárcel, porque las cadenas están siendo rotas. Las cadenas están siendo rotas.
Cerra tus ojos en este momento. Cerra tus ojos. Es un instante. Anda al lugar donde te metieron preso. Anda al lugar donde te encarcelaron. ¿Quién te encarceló? ¿Quién te puso cadenas en las manos? ¿Quién te puso cadenas en los pies? Abusaron de tu inocencia. Abusaron de tu bondad. ¿Quién te puso las cadenas? Entregaste tu corazón y lo rompieron. ¿Quién te puso las cadenas? El abandono de papá, el abandono de mamá. ¿Quién te puso las cadenas? Una infancia en tristeza. ¿Quién te puso las cadenas? Oh, anda a ese lugar. Porque en ese lugar es donde vas a hallar libertad. Ahora se comienzan a romper